Continuamos entonces con la suma de vectores por el método gráfico. Ya en el video anterior vimos un ejemplo. Vamos a hacer el otro ejemplo. Ahora lo vamos a hacer con 3 vectores. Inicialmente lo vamos a hacer con 2 únicamente y después en la parte B lo vamos a hacer con 3 vectores. También se puede hacer con 3 vectores, ya explicamos el procedimiento. Entonces, 3 vectores se ubican en el plano geográfico de la siguiente manera. Entonces, m igual 7 unidades, 50 grados al oriente del sur, n igual 4 unidades, 65 grados al norte de occidente, y v igual 10 unidades, 37 grados al occidente del sur. Nos piden hallar primero 2n menos m. Entonces vamos a hacer el procedimiento que hicimos en el primer ejemplo. Graficamos primero 2n y en la cabeza de 2n graficamos menos b. Vamos a graficar n multiplicado por 2, 65 grados al norte de occidente. Entonces arrancamos desde el occidente hacia el norte 65 grados. Y en la cabeza de 2n vamos a graficar b, 37 grados al occidente del sur. Entonces vamos a graficar en el primero. Entonces trazamos un plano cartesiano. Acuérdense que estamos en el plano geográfico. Entonces vamos a graficar 2n. Vamos a ubicar el transportador. 65 grados al norte de occidente. Este es el occidente y este es el norte. Oriente y sur. Al norte de occidente, miren cómo colocamos el transportador. Y medimos 65 grados. Del occidente al norte. Al occidente, al norte del occidente, ¿cierto? Entonces 65. Arrancamos en el occidente contando hasta el norte. Entonces al norte del occidente, entonces arrancamos del occidente 10, 20, 30, 40, 50, 65. Ahí vamos a trazar el primer vector. Entonces ahí trazamos 2n. n son 4 unidades, entonces 2n serían 8. Aquí serían 8 unidades. Este es 65 grados. Al norte de occidente, 65 grados. Y este es 2n. Listo, ya tenemos 2n graficado. Ahora en la cabeza de 2n vamos a trazar otro plano. Y ahí vamos a graficar menos b. Entonces trazamos otro plano acá en la cabeza de 2n. Otro plano geográfico acá. Y ahí vamos a ir en esa cabeza, en la cabeza de 2n, vamos a graficar menos b. Entonces miren menos b, al occidente, 37 grados al occidente del sur. Entonces nos ubicamos en el sur y arrancamos hacia el occidente, 37 grados. Miren cómo colocamos el transportador. Entonces arrancamos del sur al occidente, 37 grados. (10, 20, 30, 37). Y ahí vamos a graficar v. Pero como es menos v hay que prolongarlo. Este sería v. Pero como nos dice 2n menos v, entonces hay que prolongar el v. Este es v pero positivo.
El negativo es prolongado. Entonces esto es menos b. Aquí medimos las 10 unidades. Este es menos b. Menos b. Entonces miren que para poder graficar el vector negativo, primero debemos graficar el vector positivo y después lo prolongamos a través del origen. Son 37 grados al occidente del sur. Entonces acá son 37 grados al occidente del sur. Esos 37 de ahí son estos mismos de acá. Son opuestos por el vértice. Entonces son 37 ahí también. Ahora unimos la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector. Entonces la cola del primero, o sea, esta. Y la cabeza del segundo, o sea, con esta. Y ahí tenemos el vector resultante. Es el vector resultante. Esas 2n menos b. Entonces se une la cola del primero con la cabeza del segundo. Y ahora con la misma escala, que bueno, no la colocamos acá, igual, escala, 1 centímetro igual a 1 unidad, ¿cierto? Entonces con la misma escala que medimos 2n y que medimos v, con esa misma escala vamos a medir la resultante. Y esa es la magnitud de la suma, del vector suma. (14,8). Entonces la magnitud 2n menos v es igual a 14,8 unidades. ¿Cierto? La medimos con la regla. Y el ángulo es la dirección. El ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Esa se mide en el primer plano que trazamos. En este primer plano. Entonces ahí medimos el ángulo hasta la resultante. Mire cómo colocamos el transportador. Entonces arrancamos a medir el ángulo hasta que lleguemos a la resultante. 80 grados. Entonces a la dirección del vector resultante. Θ igual 80 grados. Entonces dirección 80 grados. Entonces recuerden, la dirección siempre se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los ángulos positivos los vamos a medir siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces ahí volvimos a hacer el mismo procedimiento del ejemplo 1. Ahora, en la parte B, que son con 3 vectores, vamos a hacer ese mismo procedimiento, pero entonces vamos a agregar un vector más. Entonces vamos a hacer el B. Vamos a graficar primero M. 7 unidades, 50 grados al oriente del sur. Al oriente del sur. Entonces trazamos el plano. Recuerden que este es el norte, el oriente y el sur. Entonces al oriente del sur, 50 grados al oriente del sur. Entonces arrancamos acá y mire cómo ubicamos el transportador. Mire cómo ubicamos el transportador y medimos 50 grados a partir del sur hacia el oriente. 1, 20, 30, 40, 50. Ahí estamos midiendo el vector M y son 7 unidades.
Ese es el vector M. Acá son 50 grados al oriente del sur. Ya tenemos el primer vector, el vector M. En la cabeza de M vamos a graficar B. Entonces ya M más B. Entonces en la cabeza de M vamos a graficar a B. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos otro plano cartesiano acá. Otro planito. Y en ese plano vamos a graficar B. Entonces, mira lo que dice B. 10 unidades, 37 grados al occidente del sur. Entonces nos ubicamos acá y vamos a medir 37 grados hacia el occidente partiendo del sur. Entonces partiendo de acá hacia el occidente, ¿cierto? Hacia el occidente. 37 grados. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 37. Y ahí vamos a trazar B. Ese es B. B son 10 unidades. Ahí medimos las 10 unidades. Estos son 37 grados. Entonces vamos a medir las 10 unidades ahí. Unidades. Ese es el vector B. Y nos queda faltando el último, menos 3n. Entonces graficamos primero el n positivo y después lo prolongamos. Entonces, ¿qué hacemos? En la cabeza de B trazamos otro plano cartesiano. En la cabeza de B. Y ahí vamos a graficar n. 65 grados al norte de occidente. Entonces 65 grados al norte de occidente. Entonces de acá del occidente vamos a arrancar hacia el norte. 65 grados. Entonces ubicamos el transportador al norte de occidente y arrancamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. Ese es n, pero como es menos n, hay que prolongarlo. Entonces para acá es n, 3n. No hay necesidad de medirlo. El que sí hay que medir es el negativo. Son 12 unidades. N son 4, pero como es 3n, hay que multiplicarlo por 3. O sea, no, es 3n. N vale 4. 4 por 3, 12. Entonces aquí vamos a medir las 12 unidades. Este es menos 3n. Menos 3n. Y estos son los 65 grados al norte de occidente, que serían estos mismos 65. Ahora unimos la cola del primer vector con la cabeza del último. El primer vector es este. Unimos esa cola con la cabeza del último, con este. Y lo unimos. Y ahí tenemos el vector resultante. Hacemos la flecha abajo, las dos flechitas se juntan. Y con la misma escala que medimos los otros dos vectores, medimos este.
24. Entonces la magnitud ¿de quién? De M más B menos 3N es igual a 24 unidades. Y la dirección, entonces medimos el ángulo en el primer plano que trazamos. Vamos a medir el ángulo hasta la resultante. Muchachos, como yo no tengo el transportador completo, necesitamos medir este angulito de acá nomás. Y le sumamos, acuérdense que siempre arrancamos en el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces arrancamos en este eje X positivo, 90, 180, más 90, 270. Entonces a este pedacito de acá le vamos a sumar 270 grados. Y esa es la dirección de ese vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir ese pedacito. Y le sumamos 270 grados. Usted lo puede medir completo. El que tenga el transportador completo lo puede medir completo. Esos son 12 grados. Más 270 serían 282 grados. Este es θ igual 282 grados. Te repito, muchachos, para medir la dirección del vector resultante nos vamos al primer plano cartesiano que armamos y ahí medimos el ángulo a partir del eje X positivo hasta llegar al vector resultante y ese ángulo entonces nos da 282 grados. Si tenemos el transportador completo lo podemos medir todo hasta acá. Y si no, medimos nomás este pedacito y le sumamos 270 grados. Esa es la forma de sumar tres vectores por el método gráfico. Ahora vamos a usar otro método que es el método de las componentes rectangulares. Entonces primero vamos a definir lo que son las componentes rectangulares de un vector. Entonces todo vector se puede descomponer en dos vectores. Uno sobre el eje X o paralelo al eje X y el otro sobre el eje Y o paralelo al eje Y. Llamados las componentes rectangulares del vector dado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre para sumar vectores usando las componentes rectangulares? Cada uno de los vectores lo vamos a descomponer en dos. Uno sobre el eje X y el otro paralelo al eje Y. Esos dos vectores, el que va sobre el eje X y el que va paralelo al eje Y, se llaman las componentes rectangulares del vector que nos dan. Consideremos un vector M ubicado en el plano cartesiano. A partir del origen, formando un ángulo θ con el eje X positivo. Entonces vamos a representar el vector, como nos lo están diciendo ahí. Entonces tenemos un vector que está ubicado en el plano cartesiano con el punto de origen o el punto de aplicación en el origen del sistema de coordenadas. Este es el vector M. Y ese vector está formando un ángulo θ con el eje X positivo, ahí lo tiene. Vamos a descomponer ese vector en dos vectores. Uno que va sobre el eje X, que lo vamos a llamar MX. Eso lo llamamos MX.
y el otro que es paralelo al eje Y, mírenlo ahí, paralelo al eje Y, y lo vamos a llamar MY. Entonces miren muchachos, el vector M lo descomponemos en dos. Uno que está sobre el eje X lo llamamos MX y el otro que es paralelo al eje Y lo vamos a llamar MY. MX y MY son las componentes rectangulares del vector M. Entonces, siempre que a usted le digan, hay que descomponer los vectores de sus componentes rectangulares, es porque deben encontrar MX y MY. Para encontrar MX y MY, vamos a usar un poquito de trigonometría. Entonces, vamos a utilizar la definición de coseno y la definición de seno de un ángulo. Entonces, vamos a recordarnos la definición de coseno. Entonces, acá vamos a aplicar esa definición de coseno en ese triángulo que tenemos ahí. MX y MY son los catetos. MX es el cateto adyacente a teta. MY es el cateto opuesto a teta. Y M es la hipotenusa del triángulo. Entonces, MX cateto adyacente, MY cateto opuesto y M hipotenusa. Entonces vamos a sacar el coseno. Coseno de teta. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es MX. Entonces recordemos la definición aquí para que la tengan ahí. Coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, de acuerdo a esa definición, vamos al triángulo. Entonces decimos coseno de teta igual. El cateto adyacente es MX, y la hipotenusa es M, entonces sobre M. El propósito es despejar MX de ahí, entonces esta M que está dividiendo pasa a multiplicar, y ahí tenemos MX. Entonces MX es igual a M por el coseno de teta. Y así podemos encontrar MX. Entonces siempre hay que encontrar MX y MY. Ya tenemos MX. Entonces usamos la definición de coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y despejamos MX. La M que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces MX queda igual a M por coseno de teta. Ahora vamos a hallar el MY. Entonces vamos a usar la definición de seno. Seno de teta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y con esa definición vamos al triángulo. Entonces decimos seno de teta es igual. El cateto opuesto a teta es el que está al frente del ángulo. Entonces, ¿cuál cateto está al frente de teta? MY. Entonces MY es el opuesto. Sobre hipotenusa. Y ahí despejamos MY. Otra vez, M que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces MY es igual a M por el seno de teta. Ahí tenemos las dos fórmulas para MX y MY. Muchachos, eso no se pueden coger como fórmula, porque MX no siempre va a ser coseno y MY no siempre va a ser seno. Eso depende de la posición donde esté ubicado el ángulo. Cuando el ángulo está formado con el eje X, como en este caso, que el ángulo lo forma la hipotenusa con el eje X, entonces MX es coseno y MY es seno. Pero si el ángulo está formado con el eje Y, ya las dos componentes cambian. Ya MX pasaría a ser seno y MY pasaría a ser coseno. Miren este, por ejemplo, muchachos, mírenlo. Entonces tenemos un vector n, por ejemplo, n. Pero nos dicen que el SN está formando un ángulo θ con el eje Y.
Entonces miren cómo descomponemos a n, cómo encontramos las componentes rectangulares, véanlo. Este va a ser MY. Muchachos, el ángulo siempre debe quedar adentro del triángulo. Nunca debe quedar por fuera del triángulo. Entonces aquí vamos a dibujar el triángulo de tal forma que el ángulo quede adentro. O sea, no lo podemos dibujar acá, porque si lo dibujamos acá, el ángulo quedaría por fuera. Entonces lo vamos a dibujar acá el triángulo. Este sería MY, que va sobre el eje Y. NY, ¿cierto? Y NX es el opuesto, paralelo al eje X. Entonces mire que NY es el adyacente a teta. NY sería N coseno de teta. NX es el opuesto a teta, mírenlo. NX está al frente del ángulo, es seno. Entonces sería N por el seno de teta. O sea, entonces no nos podemos aprender la fórmula X coseno Y seno, porque miren que aquí cambió. Aquí la X ya es seno y la Y es coseno. Entonces simplemente, ¿cómo nos la aprendemos? Adyacente, coseno, opuesto, seno. Y listo. Entonces solamente tenemos que tener presente eso. Cateto adyacente, coseno. Cateto opuesto, seno. No importa si es X o si es Y. Estas componentes rectangulares tienen su signo. Entonces, las componentes rectangulares son positivas si actúan en la dirección positiva de los ejes. ¿Qué quiere decir eso? Que las componentes en X son positivas cuando apuntan hacia la derecha y las componentes en Y son positivas cuando apuntan hacia arriba. Entonces recuerda que el eje Y es positivo hacia arriba y el eje X es positivo hacia la derecha. Entonces todas las X que vayan para la derecha son positivas, todas las Y que vayan para arriba también son positivas. Y las componentes rectangulares son negativas si van en la dirección negativa de los ejes. Entonces las X que van para la izquierda son negativas. Las Y que van para abajo son negativas. Eso es lo que quiere decir eso. Vamos a copiar el procedimiento para resolver esos ejercicios y enseguida hacemos unos ejemplos. Entonces, para sumar los vectores usando las componentes rectangulares, los debemos descomponer primero cada uno de los vectores en sus componentes, en X y en Y. Y enseguida cogemos las X por aparte y las Y por aparte y se suman. Y a partir de ahí encontramos la magnitud y la dirección de la resultante. Entonces, mira el procedimiento. Primero dibujamos todos los vectores en el mismo plano coordenado, ¿cierto? Sea el plano cartesiano, sea el plano geográfico. Segundo, descomponemos cada vector en sus componentes rectangulares. Lo que acabamos de hacer en Rx y en Ry, en X y en Y. Tercero, encontramos la resultante en X, Rx, y la resultante en Y, Ry. Entonces vamos a, ¿cómo? Entonces Rx es la suma de las componentes en X. Cada componente debe llevar su respectivo signo. Y Ry es la suma de las componentes en Y con su respectivo signo. Cuarto, encontrar la magnitud y dirección del vector resultante. La magnitud es Pitágoras. Esa R que ustedes ven ahí es la resultante, o sea, la suma, el vector suma. Y es igual a la suma de las componentes en X, que yo la voy a llamar Rx, más al cuadrado, más la suma de las componentes en Y, que yo la voy a llamar Ry al cuadrado. Muchachos, en la guía se representa con una letra griega. Es una sumatoria, sigma. Esta es letra griega, es lo mismo. Eso representa una suma. Rx es la suma de las componentes en X.
Y RY es la suma, eso representa una suma de las componentes en Y. ¿Cierto? Así lo tienen en la guía, lo mismo. Esta sumatoria o esta RX o RY es lo mismo, ¿cierto? Ya saben, RX suma de componentes en X, RY suma de componentes en Y. La dirección del vector, acuerden que la dirección de un vector es un ángulo, y es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Tangente a la menos 1. Muchachos, en la calculadora le dan shift tangente, y ahí le aparece tangente a la menos 1. Es una función inversa, se llama tangente inversa, tangente a la menos 1. Y siempre es la resultante en Y dividido la resultante en X, ¿cierto? Acá en esta fórmula siempre es RY sobre RX, nunca es al contrario. ¿Listo? Siempre es RY sobre RX. Entonces, la magnitud la determinamos por Pitágoras, que es la raíz de las X al cuadrado más la Y al cuadrado, y la dirección con tangente inverso, tangente a la menos 1, de la resultante en Y sobre la resultante en X. Vamos a hacer un ejemplo. Ya tenemos el primer ejemplo. Dado los vectores A 15 unidades, 33 grados con el eje X positivo, B 12 unidades, 72 con el eje Y negativo, C 8 unidades, 54 grados con el eje Y positivo, y D 5 unidades, 68 grados con el eje X negativo. Nos piden hallar usando las componentes 3B menos 5D más 2A menos 4C. Bueno, vamos a hacerlo así primero, muchachos. Vamos a decir que este es el B. Vamos a hacerlo así primero. Vamos a hacer el A. Vamos a encontrar A más B más C más D, ¿cierto? Y vamos a encontrar el B. 3B menos 5C menos 5D más 2A menos 4C. Entonces vamos a hacer primero el A. Listo, vamos a hacer el A primero. Entonces vamos a seguir el procedimiento. Primero, dibujamos todos los vectores a partir del mismo plano. Muchachos, aquí no tienen que ser los ángulos exactos ni las magnitudes exactas tampoco. Solamente es ubicar el vector en el cuadrante que es, sin importar la exactitud en el ángulo ni en la magnitud. Entonces vamos a dibujar a 15 unidades, 33 grados con el eje X positivo. 33 grados con el eje X positivo. Acuérdense que siempre se miden en sentido contrario al reloj. Este es A. B, 12 unidades, 72 grados con el eje Y negativo. El eje Y negativo es este. Nos movemos en sentido contrario al reloj siempre. 72 grados. En sentido contrario al reloj. Ese es B. C, 8 unidades, 54 grados con el eje Y positivo. El eje Y positivo es este. Nos movemos en sentido contrario al reloj. Son 54 grados. Este es 54 grados. Y este es C. Y D, 5 unidades, 68 grados con el eje X negativo. El eje X negativo es este y en sentido contrario al reloj. Nos ubicamos en el eje X negativo y nos movemos en sentido contrario al reloj. 68 grados. Este es D. Entonces ese es el primer paso, ubicar todos los vectores en el mismo plano. Segundo, descomponer cada vector. Entonces vamos a descomponerlo en las componentes rectangulares. Entonces, con el ángulo adentro, acuérdense. Entonces formamos los triángulos de tal forma que el ángulo quede adentro. Entonces este sería AX y este sería AY. En B, lo mismo, que el 72 quede dentro del triángulo, véalo.
BY, BX. Con el C, que el 54 queda adentro. Entonces formamos el triángulo. CY y CX. Y con el D lo mismo. DX y DY. Miren que el ángulo siempre debe quedar adentro del triángulo. Listo, entonces el segundo paso. Descomponemos los vectores en sus componentes rectangulares. Estamos en el segundo paso. Es de Y. Entonces vamos a encontrar a X. Miren a X, muchachos. Primero, observamos hacia dónde va, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Como X va para la derecha, entonces es positivo, no hay problema. Segundo, miramos si es adyacente o si es opuesto. A X es el adyacente a 33 porque es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Entonces es coseno. Entonces es A por el coseno de 33 grados. Ah, son 15 unidades. Entonces sería 15 unidades coseno de 33 grados. Es una multiplicación. 15 por coseno de 33. Y ahí tenemos a X. A Y. Miren a Y. A Y va hacia arriba. Entonces lo primero que miramos es la dirección del vector. Entonces a Y va hacia arriba, es positivo. Y es el opuesto a 33. Miren que está al frente de 33. Entonces es seno. A por el seno de 33. 15 unidades por el seno de 33. Y ese es a Y. Y así hacemos con todos los cuatro vectores. Entonces cogemos a B. BX. Miremos a ver, muchachos, BX. BX va para la derecha, es positivo. Dalo ahí. Y es el opuesto al ángulo, mírenlo. Está al frente del 72. Entonces es seno. B por seno de 72. B es 2 unidades por el seno de 72 grados. BY, vamos a mirar BY. BY, mírenlo, va hacia abajo. Como BY va hacia abajo es negativo. Todas las Y que vayan hacia abajo son negativas. Y es el adyacente a 72, entonces usamos el coseno. Entonces menos 12 unidades coseno de 72. Cogemos a C. CX, miren CX, va para la izquierda, es negativo. Y es el opuesto a 54, entonces es seno. ¿Se acuerdan que el que queda al frente del ángulo es el opuesto? Por seno de 54. C son 8 unidades. Sería menos 8 unidades, seno de 54. CY va para arriba, es positivo, y es el adyacente, coseno. Igual a 8 unidades, coseno de 54 grados. Ahora vamos a coger a D. DX va para la izquierda, negativo, y es el adyacente. Entonces coseno, mire que X es el adyacente, forma el ángulo, coseno de 68. D son 5 unidades. Y DY va hacia abajo, también es negativo, y es el opuesto al ángulo, o sea que es seno. Menos 5 unidades por el seno de 68. Muchachos, opuesto seno, adyacente coseno. Entonces vamos a realizar esas operaciones. Ahí tenemos los resultados, muchachos.
Todos son multiplicando, ¿cierto? 15 por coseno de 33, 15 por seno, todos multiplicando. Entonces el tercer paso, vamos a hacer Rx. Nos está pidiendo A más B más C más D. Entonces Rx va a ser AX más BX más CX más DX. En el orden que nos piden el ejercicio, en ese orden hallamos las resultantes. Entonces vamos a AX, 12.58 unidades. BX, 11.41 unidades. CX, menos 6.47. Y DX, menos 4.63. Miren que se cogen con su respectivo signo. Y hacemos lo mismo con la Y. El mismo orden, AY más BY más CY más DY. Y hacemos lo mismo. AY, 8.17 más BY, menos 3.7 más CY, 4.7 y más DY, que es menos 4.63. Entonces vamos a realizar esas sumas o esas restas. Ahí hay que multiplicar signos. Más por menos, menos. Lo mismo acá. Multiplicamos los signos. Entonces realizando las operaciones, Rx nos da 12,89 y Ry me da 4,54. Vamos a hallar la magnitud de esa suma. Entonces acuérdense, en R es igual a la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y reemplazan Rx 12.89 al cuadrado y Ry 4.54 al cuadrado. Esa es la magnitud, o sea, el tamaño de la suma. Y la dirección es la tangente, acuérdense que es un ángulo, tangente a la menos 1 de la y sobre la x, siempre. Y sobre x. 4.54 dividido 12.89. Y aquí encontramos la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces la magnitud nos da 13.66 unidades y la dirección nos da 19.4 grados. Entonces eso es esto, miren. Y X. Rx, 12.89, este es Rx. Y Ry, 4.54, este es Ry. Las grafico ahí porque las dos son positivas. Y esta sería la resultante. Y este sería el ángulo. Este es R. Y este es 19.4 grados. Entonces así se interpreta el resultado. Vamos a hacerle el B. Vamos a hacer el B entonces. Entonces miren lo que nos piden en el B. 3B menos 5D más 2A menos 4C. No tenemos que volver a hacer todo lo que hicimos anteriormente. Vamos a partir de los resultados de las componentes rectangulares. O sea, vamos a hallar Rx y Ry. Rx es en ese mismo orden pero con las X. 3Bx menos 5dx más 2ax menos 4cx. Miren, el mismo orden, pero todos con las x. Y ahí vamos a reemplazar. Entonces 3, bx nos había dado 11,4, entonces por 11.41. Menos 5 por dx. Dx nos dio menos 1.87. Más 2 por AX, 12.58, menos 4 por CX, menos 6.47. Ahí tenemos Rx. Y hacemos lo mismo con Y. Sería 3BY menos 5DY. Lo mismo, el mismo orden, pero con Y.
más 2AY menos 4CY. Y reemplazamos. BY nos dio menos 3.7. DY menos 4.63. AY 8.17 y CY 4.7. Entonces miren que no hay que volver a hacer todo el procedimiento, solamente arrancamos desde las dos resultantes, la resultante en X y la resultante en Y, con los resultados que habíamos encontrado antes para las componentes de los vectores. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Ahí tenemos Rx y Ry. Entonces Rx nos dio 94.62 y Ry 9.53. Con eso hallamos la magnitud. Entonces R es la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y esa es la magnitud. Y la dirección, θ igual tangente a la menos 1 de la Ry dividido Rx. Entonces para hacer la tangente en la calculadora es shift tangente. Shift es segunda función y tangente. Rx nos da, la magnitud nos da 95 unidades y el ángulo nos da 5.75. Miren, vamos a graficarlo. Rx 94, es grandísimo. Eso es Rx. Y Ry es pequeño. Esa es la resultante. Es R. Y este es el ángulo. 5.75 grados. Entonces así se suman los vectores usando las componentes rectangulares.